segmento que me asignó el Plan Fénix para estos volúmenes es el de la industria, el de la política industrial, que en términos de conocimiento general me animo a decir que ha tenido mayor divulgación, mayor visibilidad que los dos temas anteriores. Algunas de las cosas muy valiosas que se mencionaron respecto de la política de transporte no salen en ningún medio habitualmente, ni siquiera para los curiosos como los que estamos aquí, y algunas de las cosas que el doctor Müller mencionó adquieren cierta carácter de inédito para oyentes incluso cuidadosos y atentos. El tema de ciencia y tecnología también tiene sus vericuetos internos que hacen que, incluso con cierta tendencia de los tecnólogos a tratar de estar en la cresta de la ola, se cambien orientaciones en poco tiempo, y bien dijo Diego que el proceso de todo este periodo de jerarquizar la ciencia y la tecnología puede ser calificado como una etapa de aprendizaje que necesitaba consolidación. En cambio, en la industria, diría que hay en la conciencia colectiva situaciones asumidas. Todos creemos, o muchos creemos, o la mayoría creemos, que la industria es un componente no solo imprescindible de la evolución económica de un país, sino que es una suerte de elemento distintivo que marca que un país ha ingresado a una situación de mayor complejidad en las relaciones sociales y productivas que las que transitaron los países que se dedicaron solamente a la producción primaria. Es decir, es una suerte de ascenso de categoría dedicarse a la industria. Luego los liberales intentaron explicarlo durante mucho tiempo que más o menos, porque después viene la sociedad postindustrial, que en realidad es una sociedad de servicios, lo cual es una hermosa tontería que justamente avala la posibilidad de que frente a las políticas liberales la industria retroceda, y entonces los liberales te dicen: yo te avisé, es bueno que eso pase porque vamos a una sociedad de servicios, y en realidad intentan imaginarse un país de consumidores sin productores que no cierra bajo ningún concepto en esa ecuación. Pero más allá de la discusión abstracta o de axiomas o consignas con el liberalismo, lo concreto, que desde el punto de vista objetivo, tenemos en la Argentina una industria con una diversificación razonable, menor que la que teníamos hace 50 años, mucho más dependiente que la que teníamos hace 50 años, pero en un contexto globalizado donde podríamos decir que es parte del precio que se paga por integrarse a una producción global. El punto es que, además de que es una industria que depende más de las importaciones que la que dependía que la industria que teníamos hace 50 años, está muy hegemonizada por el capital multinacional. Y eso sí es un hecho muy importante a tener en cuenta estructuralmente, porque el capital multinacional condiciona muchos aspectos, muchos más que lo que habitualmente se tienen en cuenta. Por un lado, que la hegemonía multinacional esté presente en la industria indica que, al contrario de lo que sostienen los liberales, la inversión industrial tiene que ser mirada con todo cuidado año a año, porque el giro de utilidades va en contra de la capacidad inversora. Hay un estudio de Martin Short, un muchacho absolutamente valioso que se ha dedicado a esto a lo largo de muchos años, pero un estudio del año pasado,
que hace un análisis muy primario, si se quiere, con un grupo de compañeros. Muestra la relación entre inversiones extranjeras y giro de utilidades, y se permite verificar que, salvo en los últimos 2 años de regulación fuerte del giro de utilidades al exterior, en todos los demás años la proporción entre las inversiones y el giro de utilidades es casi equivalente. En 2 años del ciclo kirchnerista, el giro de utilidades superó a las inversiones, y en todos los otros años fue de alrededor del 60-70%. De manera que esas utilidades giradas, obviamente, si hubieran sido propiedad de capitales nacionales anclados en el país, no estamos comparando esas inversiones con piratas del offshore, deberían haberse orientado al crecimiento, a la diversificación, a producir más cosas. Bueno, ahí hay una primera debilidad, que el giro de utilidades complica la tasa de inversión. Pero además de complicar la tasa de inversión, complica la balanza comercial y la balanza de pagos. La balanza de pagos, que es un elemento crucial para la periferia del mundo. La periferia del mundo está contando divisas por centavos permanentemente, porque no logramos, ninguno de los países que no somos centrales, tener garantizado un horizonte sereno de balanza de pagos positiva, y por lo tanto el giro de utilidades también afecta a eso. Pero además, la hegemonía multinacional afecta el nivel de creación de tecnología y de conocimiento en el país, porque prácticamente ninguna empresa con filiales en el país tiene áreas de investigación y desarrollo significativas. Es más, como una onda de ahorro de dinero posterior a la crisis del 2008, circuló por este continente, esta parte del continente, grupos de empresas multinacionales averiguando disponibilidad de áreas de investigación para trasladar parcialmente laboratorios de investigación acá, que pudieran ser más baratos que los que tenían en el mundo central, mejorando su vocación global. Y aquí circuló General Electric, circularon empresas automotrices, comparando Brasil, Colombia, Chile, Argentina, y por las razones que sea, en la Argentina no vino nada, pero en las que fue, probablemente no hayan mejorado demasiado su condición, simplemente quedaron atados a un programa generado por el exterior y con condición laboral estricta en cuanto al nivel de salarios, porque eso significa trasladar laboratorios en tanto y en cuanto sean más baratos que en el lugar de origen, lo cual define un techo para el salario real. Y justamente como una condición adicional a tener en cuenta, como cuarta condición limitativa fruto de la hegemonía multinacional, está el hecho de que los salarios reales, cuando las multinacionales controlan un sector, encuentran un techo vinculado a la diferencia de productividad entre la Argentina o Brasil o México, que son países con productividades industriales más o menos equivalentes, y el mundo central. Los países líderes de la región tienen una productividad industrial que es aproximadamente el 30% de la de Estados Unidos o Francia o Australia, que están en una banda de alrededor del 10% entre sí. Es decir, hay una convergencia de productividad en el mundo central y una convergencia de productividad en el mundo periférico, y el hecho de que la productividad aquí sea el 30% de la del mundo central define para la política de las filiales que los salarios reales aquí tienen que ser el 30% del mundo central. Y cuando los salarios reales superan, como tendieron a superar en el periodo kirchnerista, ese valor, aparece la tesis de que somos caros en dólares. Y aparece la presión adicional a devaluar, que es parte de la razón por la que hemos devaluado, más allá de la presión dominante por sobre ella del mundo financiero, que es de otro capítulo. Algún otro escribió sobre eso y no quisiera mezclarme. Pero lo concreto es que hay toda una argamasa de
debilidades fruto de la hegemonía multinacional en la industria que contrapesa la muy obvia que está al alcance de cualquier dirigente político de sostener que una inversión extranjera que genere trabajo es bien recibida, es positiva, porque además del trabajo trae una tecnología incorporada, la de ese momento, que tiende a mejorar el nivel medio de productividad. Pero normalmente levantamos la bandera de lo positivo y negamos totalmente, ocultamos, ignoramos lo negativo, como si no fuera lo negativo un atributo muy determinante para el futuro argentino, porque si nosotros traemos inversiones extranjeras que generan problemas de inversión, que generan problemas de balanza de pagos, claramente el efecto ocupacional se ve seriamente cuestionado. Y nosotros venimos diciendo esto hace 30 años, cómodamente. En cualquier mesa redonda donde se habla de la industria se dice, ese es el problema de la multinacional. Y la debilidad de nuestra mirada es que nunca hemos dicho lo que hay que hacer a cambio. Nunca hemos señalado cómo zafar ese círculo vicioso, salvo que se imagine que zafar significa prohibir la inversión extranjera o ahuyentar a quienes vienen a industrializar nuestros recursos naturales. Como eso no debiera decirse, porque es una actitud fundamentalista que no resiste menor análisis, hay que encontrar una ecuación que diseñe hacia el futuro un camino mejor, porque si no damos vuelta en círculo haciendo diagnósticos negativos que llevan a la melancolía y no más que eso. Seguimos pensando que la solución consiste en llamar inversores extranjeros. Con toda la calidad diferencial del discurso del gobierno 2003-2015 con respecto al gobierno neoliberal, al cual no es necesario caracterizar más en este momento porque ya conocemos cómo razona y cómo se comportó en gestiones anteriores, tenemos que admitir que en nuestro gobierno hemos apelado en varias ocasiones a decir que tendríamos que tener más inversión extranjera. Y me parece que con una ley de inversiones extranjeras que fue promovida en la época liberal, lo primero que deberíamos hacer es sentarnos a discutir cómo cambiar esa ley. Cómo cambiar esa ley para contextualizar mejor un clima de convocatoria a la inversión extranjera que nos permita pensar, sobre todo en términos de la industria, en términos más positivos. Y aquí aparece la primera mirada hacia al futuro, que quiero sintetizar, no quiero exagerar mi participación. Se necesita, yo creo que se necesita una ley de inversión extranjera que administre las inversiones externas manejando una variable elemental, manejando el balance global de divisas. Aún retroactivamente, todo el problema del sector automotriz o todo el problema de la industria electrónica, que es una sangría de miles de millones de dólares por año, a consecuencia de que ambas industrias son groseramente deficitarias en términos de divisas, debiera tener un tratamiento que, con ayuda de la aplicación impositiva y con la ayuda de la promoción hacia adelante, defina que a nosotros nos gusta, queremos, necesitamos imperiosamente recibir inversiones que al menos sean neutras en el uso de la divisa, entendiendo esa neutralidad, teniendo en cuenta lo que se exporta, lo que se importa, los giros de utilidades, las regalías que se pagan y los gastos de divisa indirectos, que significan los insumos que se importan sin necesidad de ser importados porque podrían ser producidos en la Argentina. Es decir, si tuviéramos capacidad de definir que es bienvenida una industria que es al menos neutra, podríamos empezar a discutir con las 7 filiales automotrices de qué modo se adaptan a una situación así y empujándola con una compleja con un complejo herramental de beneficios impositivos o de cargas impositivas. Pero hay que entender que eso es lo que se quiere, no que cualquier inversión extranjera es bienvenida porque genera trabajo, cosa que en rigor
haciendo los balances a lo largo del tiempo, en muchos casos hace perder trabajo. Otro mecanismo que está a disposición para cambiar esta lógica circular en la cual estamos dependiendo de decisiones de terceros y perdemos autonomía nacional es avanzar en cuestiones como la de YPF con otro criterio. He sostenido varias veces y vengo sosteniendo y sigo sosteniendo que YPF no necesitaba financiación externa. YPF, una empresa altamente rentable que hace que un grupo como Soros, especulador al máximo, persiga en la Bolsa de Nueva York comprar acciones YPF porque es una rentabilidad muy alta, es insólito que no haya puesto a disposición de la clase media argentina acciones de la sociedad YPF para que la clase media acompañara esa inversión. Y en lugar de eso persiguiera a Chevron y persiguiera a los malayos y persiguiera a los chinos y a los rusos que no le han aportado tecnología. Porque la YPF la tiene, el grueso de la tecnología, y en todo caso la que le falte la puede comprar o alquilar. El capital que consiguió YPF con esas inversiones estaba en los colchones de los argentinos y pudo seducirlo, y debería seducirlo un gobierno que tenga visión de integración nacional, a través de asociarlo a mediano plazo a una sociedad que, insisto, si es seductora para Soros, imagínese si será un buen negocio. Con ese criterio, la Argentina puede desarrollar toda la energía no renovable, puede desarrollar programas de habilitación de tierras en el norte que están esperando desde hace más de un siglo, puede desarrollar la industria alimenticia hacia adelante, tal que en un par de décadas podría haber, así como hay rutas del vino, podría haber rutas para que los buenos empleados de banco o pequeños comerciantes o empleados jerarquizados de cualquier lado pasearan por la Argentina mostrando a sus hijos aquellas propiedades de las cuales son dueños en una millonésima parte y sintiéndose orgullosos de haber ayudado a construir patrimonio productivo argentino, no solo por razones éticas, sino porque ganan plata con eso, en lugar de tener los dólares bajo el colchón. Y finalmente, el otro plano, son tres los planos que quiero traer a esta mesa: la administración de las inversiones externas con otro criterio, la asociación de las capas medias a megaproyectos nacionales, que hay varios pendientes. El tercer plano, un plano casi invisible para la sociedad argentina, es el de la producción popular. Nosotros estamos acostumbrados a discutir el conflicto entre capital y trabajo a través de los planos sindicales, pero resulta que trabajadores en relación de dependencia no son más que la mitad de los trabajadores de la Argentina. Todo el resto, los que trabajan en negro y muchos que trabajan en blanco, son trabajadores sin patrón, cuya relación de conflicto dentro del capitalismo concentrado no se plantea con un patrón con el cual hay que discutir un salario en una paritaria. Se plantea con una cadena de valor que se apropia de lo que hacen. Los talleres de indumentaria, la pequeña industria alimenticia, las industrias de la construcción pequeñas, hay infinidad de actividades que significan que montones de productores saben cómo producir, aún en condiciones, algunos de ellos precarias, tienen la tierra para producir o tienen las herramientas para producir, pero no tienen acceso ni a la transferencia de tecnología, ni a la financiación y sobre todo a la comercialización. Este país, manejado por liberales, que reclaman libertad de circulación de los dólares, libertad para exportar, libertad para importar, se da el lujo de que las grandes cadenas de comercialización prohíben a los pequeños productores vender en su cadena. O sea, es libertad para que el Estado no le genere trabas y libertad para poder generarle trabas a cuanto pequeño circule por ahí. Eso
esa ausencia lisa y llana de democracia económica. Pelear por la democracia económica en el mismo plano que hemos peleado por la democracia en términos de derechos civiles es una asignatura pendiente grosera de la Argentina. Para cerrar y no invadir tiempo ni espacios, quise traer 3 ejemplos que, imitando la iniciativa de Diego, no son exactamente una síntesis de lo que escribí, sino una casi extrapolación de lo que escribí, para señalar que la industria argentina, tanto como el transporte, tanto como la ciencia y la técnica, y seguramente por lo que digan los compañeros que faltan expresarse, necesita un Estado presente, pero no necesita un Estado presente controlando a los poderosos solamente. Necesita un Estado presente cambiando estructuras a través de darle forma a la democracia económica que ni siquiera hemos definido en la Argentina hasta el momento, confundidos en este péndulo de suponer que los poderosos pueden seguir siendo siempre los mismos y basta con controlarlo desde una oficina pública para que cambien de conducta. Grosero error. Gracias.